Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Hoy es el último domingo de julio, ¿cierto? Estamos celebrando el aniversario durante todo este mes y hemos podido recordar nuestra historia. Qué importante recordar nuestra historia como iglesia y quizás mucho la historia como creyentes, como cristianos. ¿A cuánto el Señor los llamó a esta iglesia, los salvó, los perdonó estando aquí, estando en esta iglesia? Entonces tal vez personas van recordando, ¿cierto?, su historia como creyentes. Y fíjese que como cristianos, como creyentes, adquirimos con el tiempo un lenguaje que es como entendido por nosotros nomás. Así una nomenclatura, un lenguaje que vamos entendiendo nosotros. Por ejemplo, el decir, oye, ese hermano anda en Egipto. Por eso no lo vemos hace tiempo. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Anda en Egipto. Que anda ahí como medio descarriado, como que se olvidó un poquito. Consejos que se le dan a los jóvenes. Oye, no vaya a andar buscando una filistea. ¿Cierto? O sea, si usted se lo dice a alguien del mundo, a alguna persona no creyente, no va a tener idea. No va a tener idea de lo que le está diciendo. Pero nosotros como hermanos sí lo entendemos. Por ejemplo, cuando, no sé, el hermano anda en la carne. El hermano anda en la carne. También lo entendemos. Yo creo que todos los que estamos acá entendemos cuando dice, oye, el hermano anda en la carne o anda en el espíritu. También, oye, preguntarle, oye, hermano, ¿y usted hace cuánto camina? ¿Cuánto tiempo lleva caminando? ¿Cierto? También lo entendemos. Y justamente de ese tema vamos a hablar hoy día. Seguimos caminando. 39 años y seguimos caminando. Gracias a Dios. Yo llegué a esta iglesia junto con mi familia. Bueno, Natalie solamente era mi familia en ese tiempo porque todavía no teníamos hijos. Hace 12 años, fíjese. Hace 12 años. Aquí hay algunos hermanos que son más o menos antiguos, ¿sí? Hace 12 años llegamos en un momento súper turbulento aquí en la iglesia. Ya no era fácil estar acá. Pero como nosotros veníamos de una iglesia donde habían problemas mayores, la verdad que tampoco nos provocó mucho escándalo. Pero llegamos unos meses antes de una crisis compleja que tuvo la iglesia. Una crisis bastante compleja. Que si bien es cierto, como nosotros llegamos acá, y a muchos le hemos contado, que llegamos con la intención de sentarnos en la banca y no hacer nada. No meternos en nada, que ni siquiera nos saludaran. Esa fue la intención y estuvimos varios años. O sea, nosotros llegamos el 2011, más o menos 2012, y recién pasamos a ser miembros del 2015. Entonces, 3 años en que no quisimos estar en nada, porque necesitábamos tomarnos un periodo de vacaciones porque veníamos muy saturados, trabajando. Ustedes nos conocen, entonces nos gusta estar haciendo cosas. Ahí en la iglesia donde participábamos era similar. Entonces, llegamos y entendíamos poco lo que estaba sucediendo. Lo único que un domingo vemos, no estaba esa pantalla, no existía eso todavía, veo pasar un pastor bajito, bueno, bajito para mí, de lentes, con barba. Lo vimos pasar hacia adelante, enviado por el distrito, ¿cierto? Como para poder, no sé si solucionar, es lo que yo entendía en ese momento, solucionar un problema que estaba ocurriendo. Era un pastor, como les decía, que para mí yo lo encontraba bajito, lo encuentro bajito, pero mi espíritu en ese momento, y se lo dije a Natalie ese mismo día, mi espíritu, el Espíritu Santo como que me fue dando, no quiero decir revelación, ya para que no suene mal la palabra, pero el Espíritu Santo le dijo a mi espíritu y le mostró a ese pastor, a ese varón que venía caminando, ese varón bajito, con barba, con lentes, que venía con autoridad de Dios y que venía con el Espíritu Santo, que venía con mucha autoridad, con un peso espiritual tremendo. No lo digo para congraciarme con el pastor Jaime, porque todos saben que no tengo ningún interés en congraciarme con alguno, pero era el pastor Jaime que venía.
Entonces, recuerdo claramente, como si fuera hoy, ese día, y se lo dije a Natalie. Le dije, ¿sabes qué? Ese pastor viene así con una autoridad, pero con un peso espiritual importante. Entonces, al pasar las semanas, vimos que la iglesia se empezó a desocupar. Y éramos poquitos, llegó un momento en que éramos poquitos, ¿ya? Y resulta que en ese periodo nace Alonso, nace prematuro, incubadora, entonces tuvimos un largo periodo en que no vinimos a la iglesia. Así que después cuando llegamos, ya el pastor Jaime parece que estaba ya en un proceso de llegada acá a la iglesia. Y años antes, muchos años antes, cuando tenía como 19 años, yo hice un estudio acerca de formas de administración de iglesia, de historia de la iglesia, todo lo que tiene que ver con iglesia, desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, Edad Media, todo tipo de cosas. Y claro, uno va viendo y puede encontrar distintas formas de iglesia, distintas doctrinas, distintas formas de administración, distintas formas de ser de cada iglesia. Entonces, yo vengo de una iglesia que tiene una administración episcopal y vengo a otra iglesia y me encuentro así con un choque en que tiene otro tipo de administración, ¿cierto? Acá se forma una asamblea, justamente el pastor Joaquín dio el aviso que en unas semanas más tenemos asamblea, entonces es distinto. Pero algo que tenemos que tener súper claro, que la iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene un señor, la iglesia tiene un administrador, y ese administrador es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y podemos pasar altos y bajos como corporación o como iglesia, podemos pasar muchas cosas, pero la claridad debe estar en que el Señor es el dueño de la iglesia. Y nosotros solamente instrumentos. Quiero que abran sus Biblias y vamos a leer en 2 Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 26. 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 26. No sé si está proyectando ya, ¿sí? Dice así, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque hemos podido estar disfrutando este mes, Señor, de este aniversario. Hemos podido estar disfrutando de tu presencia y sabemos que tú estás en medio nuestro. Te pedimos que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que seas tú quien vaya hablando a nuestra vida, porque tú sabes hablar conforme a la necesidad de cada uno. Te damos muchas gracias porque estás en medio nuestro. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dice acá, en toda casa tenemos utensilios, hay utensilios. En la casa, por ejemplo, nosotros tenemos utensilios tanto para la cocina, para distintas cosas, para el baño, para limpiar el baño, por ejemplo. Un hisopo para la taza del baño no lo ocupamos para lavar la loza. Cada utensilio tiene su uso, cada utensilio tiene la forma para poder
utilizarla para lo que fue hecho. Entonces, acá el apóstol Pablo le habla a Timoteo y justamente le habla de esto. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Entonces, como iglesia acá nosotros también hay distintos tipos de utensilios. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo de personas que se reúne para venir a adorar a Dios. Pero ¿qué nos hace diferentes a otro grupo de personas? ¿Qué nos hace diferente, por ejemplo, a un club social, a un club deportivo, a una junta de vecinos? ¿Qué nos hace diferentes a un centro? No, centro de Madrid, no existen ya esas cosas. ¿Qué nos hace diferentes a, no sé, a un comité de administración de un condominio? Que la iglesia es un cuerpo vivo. Nosotros como creyentes, una agrupación de creyentes que estamos acá reunidos, somos un cuerpo que tiene vida. Somos un cuerpo. Y este cuerpo tiene una cabeza. ¿Cierto? Así lo dice la Biblia. ¿Cuál es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Cristo es el que nos dirige. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo vivo, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo está con la iglesia. Fíjese que cuando el encuentro con Saulo, que todos conocemos, ¿cierto? Saulo se encuentra con Cristo, iba camino a Damasco, ¿cierto? Iba con cartas para meter preso a los cristianos. Y llegó un momento en que se encuentra, ¿cierto?, con una luz brillante, con una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Cristo dándole a entender a Saulo que la iglesia es de Cristo. Y perseguir a la iglesia es perseguir el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Por eso que declaramos que la iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo que tiene vida. A diferencia de otros grupos de personas. Entonces, como cuerpo vivo, tenemos, acá Pablo dice, hay distintos utensilios. ¿Cómo sabemos que tenemos vida? Un cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo sabe que tiene vida? Porque tiene la capacidad, por ejemplo, de prestar atención, de oír. Oímos la palabra de Dios. Un cuerpo puede ver. Vemos cómo Dios se manifiesta en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Tenemos la capacidad de obedecer, algunos más que otros, pero tenemos la capacidad de ser obedientes. Un cuerpo se mueve cuando tiene vida. Vemos cómo la iglesia se mueve, ¿cierto? Haciendo distintas actividades, los ministerios trabajando, siendo misericordiosos, predicando el evangelio. Es un cuerpo que se mueve y eso demuestra que es un cuerpo que tiene vida. Mientras más se mueve el cuerpo, más vida uno ve que tiene. Cuando un cuerpo se adormece, ¿cierto? Si uno ve a alguien en la calle, de repente, algún borracho, por ejemplo, botado, uno lo puede ver ahí tirado y no sabe si está vivo o muerto. Entonces, mientras más se mueve un cuerpo, más nos demuestra que es un cuerpo vivo. Por eso es que la iglesia debe estar en constante movimiento, debe estar haciendo constantes cosas. Lamentablemente, en medio nuestro también tenemos utensilios que de repente atornillan al revés, ¿cierto? Destornilladores que en vez de atornillar hacia la derecha, atornillan, no tiene que ver con política, pero atornillan al revés, ¿cierto? Y fíjese lo que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Usos honrosos, oro y plata, ¿cierto? Que la NBI dice usos especiales. Y usos viles, madera y barro, que la NBI dice usos ordinarios, comunes. Ayer tuvimos en la mañana a la directiva de la GEA en casa, ¿cierto? Estuvimos ahí haciendo alguna reunión. Y yo lo molestaba porque Natalie, cuando recibe visitas, las mujeres son más dadas a esto. Ponen la mejor loza, sacan la maleta con cucharas, con tenedores, que se guardan solamente para cuando se reciben visitas. Entonces, eso se podría a lo mejor decir que son como los utensilios para usos especiales, ¿cierto?
que yo le decía a los chiquillos y molestando, le decía, oye, si hay que poner los tazones verdes nomás, que son los que usamos todos los días, las cucharas con palo arriba, o sea, con madera. Entonces, hay utensilios para usos especiales, otros para usos viles o para usos comunes. Así lo declara Pablo. Nuestro Dios nos ha llamado para usos honrosos. Dios ha llamado a la iglesia para usos honrosos. ¿Por qué? Porque con nuestros actos, con las cosas que nosotros hacemos, debemos honrar a Dios. Por eso. O sea, no estamos llamados para usos comunes, para vivir como el común de la gente. No estamos llamados para vivir como el común de la sociedad, aceptando todo lo que la sociedad nos entrega. Todo lo contrario, estamos llamados para usos honrosos. Porque con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra vida debemos honrar a Dios. Aquel que nos vea debe decir, esta persona es una persona honrosa, es una persona honrada. Y cuando sepa si es que somos cristianos con mayor razón, oye, esta persona honra a Dios con todo lo que hace, independiente a lo que se dedique, independiente de la actividad que realice, de la forma como está trabajando, de la forma como está obrando, está honrando a Dios. Por eso Dios nos ha llamado para usos honrosos. La iglesia debe ser así. Lamentablemente, como les decía, también hay instrumentos de usos deshonrosos, de usos comunes, de usos viles. Entonces, en ellos no hay una vida que sea capaz de honrar a Dios. Cuando la iglesia comienza a tener ciertos instrumentos que todos sean de uso honroso, podemos, ¿cierto?, mostrar a Dios al mundo. Podemos mostrar a Dios al mundo. Fíjese que el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, el Señor nos manda a ser instrumentos honrosos, el Señor nos manda a estar limpios, el Señor nos manda a trabajar en su obra, ¿cierto?, como instrumento en sus manos. A eso el Señor nos llamó. No nos llamó a que viniéramos solamente a escuchar, o no nos llamó a que solamente viniéramos a participar de una comunidad, sino que nos llamó para ser instrumentos en sus manos. Pero para ser instrumentos en sus manos, Dios nos manda y nos dice que debemos limpiarnos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Venir al culto no nos hace ser instrumentos de Dios. Participar en algún ministerio o ser directivo de algún ministerio no nos hace instrumento en las manos de Dios. Solamente el vivir una vida honrosa, el vivir una vida de adoración a Dios, es ahí donde Dios comienza a tomar y usar sus instrumentos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Esa es la forma como Dios comienza a usar a la iglesia. Y si hemos venido caminando durante todo este tiempo, es porque ha habido un remanente fiel, ha habido personas fieles, personas que han dispuesto su vida para honrar a Dios y para ser usados por Dios. Por eso que durante estos 39 años nos hemos mantenido, hemos permanecido, el Señor ha ido todo lo contrario, agrandando. Veamos la historia. Se comenzó, ¿cierto?, la iglesia con 38 miembros. Después de unos años, 70 y algo. Y a través de la historia, de nuestra historia, Dios ha ido haciendo crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel. Porque no podemos decir, oye, todos los hermanos que están acá son utensilios honrosos. Porque estaríamos dejando la Biblia como mentirosa. Porque así la Biblia declara que dentro de un grupo, ¿cierto?, de creyentes, o dentro de una casa grande, hay utensilios para honra, ¿cierto? Y hay unos utensilios para usos viles. Pero el Señor siempre tiene a su remanente, los cuales están dispuestos a honrarle, los cuales están dispuestos a sacrificar su vida, a sacrificar muchas cosas para honrar a Dios, para ser fieles a Dios. Entonces, seguimos
caminando. Porque Dios va dotando de dones a los creyentes. Dios va dotando de dones a cada uno que decide seguir a Cristo. Dios, a través de su Espíritu Santo, le va entregando dones distintos. Eso lo sabemos, lo hemos conversado, lo hemos escuchado muchas veces. Y esos dones hacen que sea una iglesia viva, una iglesia que sea un cuerpo vivo, que sea una iglesia que pueda honrar a Dios. Entonces, como decía el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, el Señor lo que nos pide es que seamos instrumentos honrosos y Él, ¿cierto?, utilizarnos. Porque el Señor está trabajando, el Señor se está moviendo siempre. Muchas veces escuchamos que el Señor quiere obrar, que el Señor quiere sanar, que el Señor quiere salvar, como nombrándolo hacia futuro. Pero Dios constantemente está sanando, Dios está obrando, Dios está salvando, Dios está confortando, Dios está consolando, Dios está restaurando vidas en presente. En presente, hoy Dios está salvando, hoy Dios está sanando. Y es ahí donde nosotros como cristianos, como creyentes vivos, ¿cierto?, tomarnos del Señor y ser instrumentos. Instrumentos para ir donde un hermano, hablarle y darle palabras de aliento, no palabras de destrucción. Ir donde un hermano y darle palabra de ánimo. Ayudarlo a restaurar su vida si vemos a un hermano que quizás está con tristeza, que quizás está caído, está en algún pecado. Darle palabras de ánimo, restaurarlo. De esa manera Dios lo va usando. Proveer a aquel que le falta, aquel que está pasando problemas. De esa manera se mueve el cuerpo de Cristo, porque Dios se mueve en su iglesia hoy. No esperar a futuro, no esperar, no, Dios va a obrar, no. Dios está obrando. Y como Dios está obrando, Él nos usa a nosotros como instrumentos. Hermano, usted, todo, desde aquí, todos, instrumentos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que podamos mover este cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser una iglesia viva, una iglesia que siga caminando, que siga caminando. Llevamos 39 años, yo también tengo 38, cumplo 39. ¿No se nota? Me han echado más a veces. 39 años, pero para que sigamos mucho tiempo más, ¿ya? Estamos llamados, que suene ciútico y de predicador moderno, estamos llamados a impactar la Florida. Estamos llamados a impactar la Florida. Y eso se hace con nuestra vida. Eso se hace a través de nuestra vida, que el Señor nos use como instrumentos para poder salir a predicar. Que el Espíritu Santo nos vaya moviendo. Fíjense que Pedro, ponemos el caso de Pedro. Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, estuvo con el Maestro, ¿cierto? Anduvo con Jesús. Pedro aprendió de Jesús. Vio a Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, ¿cierto? Pero igual le negó. Igual, en un momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro, ¿cierto? Siendo que había estado con Jesús bastante tiempo, porque no le dijo el primer mes de que lo conoció, apártate de mí, Satanás. Le dijo cuando ya a Jesús le faltaba poco para dar su vida, ¿cierto? Porque justamente le estaba contando que él iba a tener que entregar su vida. Entonces Pedro le decía que no, que cómo era posible. Entonces, vemos a Pedro sin Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a Pedro, lo dota de una obra, de un poder sobrenatural. De un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural trajo dos características importantes en Pedro y que la trae hasta el día de hoy. Independiente, hermano, si usted sea cesacionista, si sea continuista, si cree en los dones, si no cree en los dones, independiente de eso,
Le dio dos características que tiene que tener todo creyente, porque el Espíritu Santo así dota al cristiano. Primero le dio valentía, segundo le dio poder. Y todo creyente lo debe tener. Entonces, esa cobardía que él tenía cuando negó a Jesús, al recibir el Espíritu Santo, desapareció toda cobardía. Y todo con todo lo contrario, le dio valentía, se paró y empezó a predicar en público, empezó a hablar y se empezó a convertir y empezó a crecer la iglesia. Y esa valentía le duró hasta el momento de su muerte, porque todos sabemos cómo murió Pedro, ¿cierto? Entonces le dio valentía y le dio poder. Donde él se paraba, habían personas que entregaban su vida a Cristo. Donde él iba, el Espíritu Santo lo acompañaba. Y esa es la misma forma de la iglesia. Si la iglesia no ha cambiado en nada. La iglesia no ha cambiado. Usted, mi amado hermano, al momento de recibir a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo dota de valentía y lo dota de poder. Es así, siempre es así. Y somos una iglesia que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay cambio de vida, hay transformación de vida. ¿Cierto? Vemos entrar a cada persona sin Cristo y después los vemos a los 2 años, a los 3 años, trabajando acá en la obra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, va transformando corazones, va transformando vidas. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué somos tan buenos para preocuparnos de cuestiones necias e insensatas? ¿Por qué tenemos la mala costumbre de preocuparnos de esas cosas, de darle más importancia de la que debe? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. A veces, en lugar de desechar las cosas, ¿cierto?, las cuestiones necias e insensatas, todo lo contrario, las empezamos a agrandar. Y se empieza a formar murmuración, se empieza a formar problemas, se empieza a formar crisis, se empiezan a ir los hermanos, empiezan a decir, no, pero que yo no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto. Hermano, usted puede estar no de acuerdo con muchas cosas. A usted le pueden parecer mal muchas cosas. Pero el Señor nos llamó a trabajar y a servirle. ¿Cierto? No nos llamó a agrandar los problemas. Todo lo contrario, esas cosas necias, esas cuestiones insensatas, sin sensatez, que no tienen sentido, déjalas, deséchalas. No las tomes en cuenta, que no te destruyan, que no te hagan daño en el corazón. No seas un instrumento de esos usos viles. ¿Qué más vil que llevar un cagüín a otro hermano? ¿Qué más vil? ¿Qué peor que eso? Dañar a alguien que está recién conociendo al Señor. Por eso Pablo nos dice en una casa grande, acá estamos, ¿cierto? Una casa grande, una familia, somos una familia en Cristo. Que esa familia deseche las cuestiones que no sirven, deseche las cuestiones insensatas, las cosas necios, sabiendo que engendran contiendas. Yo he visto hartas discusiones acá de repente, hartas. Y rara vez he visto así como una discusión teológica en que digan, no, si el don de lengua todavía existe o no existe. O sea, rara vez. Normalmente las peleas o las discusiones que uno ve son por cagüines, son por problemas, son porque un hermano dijo esto, son porque el hermano empezó a transmitir esto. Entonces, la Biblia es súper sabia, ¿sí? Sabiendo que engendran contiendas. O sea, la gran mayoría de los problemas que podemos tener es porque no desechamos las cuestiones necias, las cuestiones insensatez, sino que las empezamos a guardar, empezamos a hacerlas crecer. No seamos instrumentos para usos viles, seamos instrumentos para usos honrosos. Qué triste que un hermano se haga fama de cagüinero, de problemático.
Pero la iglesia sigue caminando. La iglesia seguimos caminando, ¿cierto? En estos 39 años seguimos caminando. Esta iglesia, como decía en un principio, tiene su historia. Ha pasado por altos y bajos, ha sido una montaña rusa. Ha pasado por distintas situaciones, ha pasado por quiebres. Yo estuve en uno solo, pero me contaban que anteriormente había habido otro. Hay hermanos bastante antiguos acá que saben de esto. Hemos pasado distintos problemas. Pasamos una pandemia, donde después de la pandemia costó que nos empezáramos a reunir de nuevo. ¿Cierto? Cuando comenzó la pandemia no hallábamos qué hacer tampoco. Entonces, esta iglesia tiene su historia, ha pasado muchas cosas. Como dicen por ahí, ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero Dios, que es el dueño de la iglesia, ¿cierto? Cristo, que es la cabeza de la iglesia y hace que este cuerpo vaya moviéndose, Él va trayendo distintos instrumentos. Si se van algunos, Dios trae a otros. Hermano, si tuviéramos un problema ahora y se va toda la iglesia, Dios va a traer a otros porque Él es el dueño. Y va trayendo lo necesario, mi hermano. El Señor no trae de más ni trae de menos. Si hay alguna necesidad hoy día en la iglesia, oremos para que el Señor traiga instrumentos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Pero el Señor va trayendo los necesarios. Fíjese que cuando comenzamos la pandemia, Dios ya tenía preparado, un tiempo antes, habían llegado los hermanos Miquilena, que para mí yo los amo en el Señor porque de verdad que son súper útiles en la casa del Señor. Y fíjense que cuando comenzó la pandemia, oye, pero ¿cómo transmitimos? ¿Cómo transmitir el culto? ¿Cómo hacerlo? Se empezaron a ocupar un montón de aplicaciones, pero el Señor los tenía preparados a ellos para poder transmitir. Llegaba de forma exitosa, impecable, ¿cierto? Y así el Señor ha ido trayendo distintas personas, distintos instrumentos, porque Él es el dueño de la iglesia y Él sabe la necesidad que tenemos y Él va cubriendo esa necesidad. Él es dueño, Él es amo, Señor. Él es nuestro Padre y Él sabe lo que nosotros necesitamos como iglesia. Siempre pensando en eso, porque sabemos también que Él nos provee de manera personal. Pero como iglesia, como Él es dueño, Él sabe. Y Él prepara antes, va preparando todo. El Señor sabía que venía la pandemia. Necesitamos a alguien que sepa manejar temas de tecnología. Listo. Hermanos venezolanos. Los hermanos miquilenas, venezolanos que llegan acá a nuestra iglesia. Y el Señor ha ido así usando a cada uno de los que vemos acá para distintas cosas. Algunos se ven más, otros se ven menos. ¿Cierto? Pero cada uno de nosotros es un instrumento. Y ojalá que seamos instrumentos honrosos. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo, según la voluntad de Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, según el propósito de Dios, de antes de la creación, Él ya tenía todo planificado. Él ya tenía un llamamiento, un llamado para cada uno de nosotros. Al Señor no se le ocurrió el plan de salvación, a Dios no se le ocurrió el plan de salvación porque no tenía nada más que hacer, no sabía qué otra cosa hacer para salvar a su pueblo. Dios, antes de la creación, Él ya tenía dispuesto el plan de salvación para todos ustedes. Antes, porque así es nuestro Dios, es todopoderoso, es soberano. Entonces, qué grande, qué maravilloso tener un dueño así, que ya sepa todo. Qué grande, qué maravilloso tener un dueño que sabe la necesidad que tenemos y cómo Él puede ir cubriendo. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? Sabiendo de que todos somos siervos del Señor.
¿Cómo debe ser? El versículo 24 lo dice. No debe ser contencioso, amable. Qué lindo cuando uno va a preguntar algo, hace algún comentario y tener una respuesta amable. Con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que tenga mansedumbre, que sepa corregir. Así debe ser. O sea, debe mostrar el amor de Dios. El siervo debe mostrar el amor de Dios. Él debe transpirar amor, debe expirar amor, todos tienen que ser el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Podemos buscar, o no lo busque, ahí igual va a salir ahí. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Todos sabemos lo que dice Primera a los Corintios 13, ¿cierto? ¿De qué trata Primera Corintios 13? La preeminencia del amor. Entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo debemos amar nosotros? No sé si lo tenemos ya ahí para Primera a los Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que Dios nos muestra a nosotros y ese es el amor que nosotros debemos mostrarle a nuestros hermanos. No está tan difícil, ¿o sí? Es que hay hermanos que son complicados. No, debemos amar a todos. Debemos amar a todos de la misma manera. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de las injusticias, sino que se goza de la verdad, de la transparencia, de una persona real, de una persona que uno ve y sabemos cómo es, que no esconde nada. Todo lo soporta, todo lo espera. Dios es amor. Y si seguimos caminando, es porque Dios nos ama. ¿Cuántos años más seguiremos caminando? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Cuántos más se agregarán a las filas de la iglesia de la Florida? Tampoco sabemos. Solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce. ¿Volveremos a tener problemas? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero una cosa segura tenemos, de que Dios estará con nosotros siempre. De que Dios estará siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él se mantiene fiel. Dios estará con nosotros siempre. Es promesa de la iglesia, promesa a la iglesia, que Él estará siempre con nosotros. Gloria a Dios, Él no cambia, Él estará siempre con nosotros. Él siempre seguirá con nosotros. Aferrémonos de esa promesa, porque Él es amor. Y cuando podemos entender el amor de Dios, no logramos dimensionar cómo Dios nos amó a nosotros. No logramos dimensionar cómo Dios pudo amarnos a nosotros. Con nuestra falta, con nuestros pecados, con nuestras falencias. ¿Cierto? Porque ese es el amor de Dios. Es un amor que restaura. Es un amor que sana. Es un amor que acaricia. Es un amor que aquel que quizás ha venido con heridas, es un amor que sana esas heridas. Heridas internas. Quizás cuántos están con heridas internas en este momento. Porque quizás vienen llegando hace poco, o es primera vez que vienen, o están viniendo hace poco a la iglesia, y el mundo los trajo con heridas. O quizás, ¿a cuántos han herido acá adentro? Esos utensilios de usos viles, de usos deshonrosos, quizás han ido hiriendo también a las ovejas. ¿Cuántos se encuentran heridos? El Señor es nuestro buen pastor.
Cuando vemos la parábola de la oveja perdida, que Él deja las 99 para ir en busca de esa que se perdió, de esa que se encuentra herida, de esa que se encuentra perdida, de esa que se encuentra con confusión, que no sabe qué hacer, de esa que no sabe a dónde ir, de esa que fue decepcionada por todos, de esa oveja que ya no sabe qué hacer. El buen pastor va y busca esas ovejas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es el buen pastor. ¿Cuáles son las heridas que has traído? ¿Cuáles son las heridas que te ha dejado el mundo? ¿Cuáles son las heridas que te ha dejado quizás algún mal instrumento? O quizás alguien que pensó hacer las cosas bien y resulta que las hizo mal. Y te has sentido herido, te has sentido herida. ¿Cuáles son esas heridas? Algo como cuerpo vivo, como iglesia, podemos sufrir heridas. Pero nuestro Dios, que es nuestro dueño, Él conoce esas heridas. Y está acá para acariciarnos, está acá para curarnos, está acá para vendarnos, está acá para prepararnos, para seguir trabajando en la obra y seguir caminando. ¿Cierto? Quizás la oveja perdida llegó tan mal, la encontraron tan mal que no pudo caminar. Pero el pastor la curó para que siguiera caminando, porque hay que seguir caminando, hermanos. Nos queda todavía tiempo. Nos queda y debemos seguir caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Hasta cuando estemos en gloria y el Señor nos comienza a dar la bienvenida. Entra, José, bienvenido. Bienvenido, Daniel. Bienvenida, Ana. Bienvenida, María. Bienvenida, Margarita. Bienvenido, Wilson. Bienvenido, Carolina. Bienvenido. Y comience a dar la bienvenida para poder entrar en gloria. Esa es, como escuché la palabra por ahí, la meta. Y seguimos caminando para llegar a esa meta. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, entra, entra. Qué hermoso sería que a todos nos dieran esa bienvenida. Entra, Marcelo. Fuiste poco fiel. Pero entra. Entra, sé bienvenido. Para terminar, quiero preguntar, ¿eres instrumento en las manos del Señor? Poquito parece. El Señor siga levantando instrumentos. El Señor levanta instrumentos para seguir caminando, porque debemos seguir caminando. En julio del 2025 ya va a aparecer allí 40. Y vamos a seguir caminando. Hermanos, si queremos caminar juntos, necesitamos caminar juntos. Si usted no se siente un instrumento del Señor, déjeme buscar dónde estaba. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Quién necesita limpiarse? ¿Quién necesita trabajar en su carácter? ¿Quién necesita trabajar en su vida? El Señor está aquí y te llama. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar al Señor y darle gracias. Decirle a Dios, Señor, úsame. Señor, quiero seguir caminando, úsame para tu gloria. Amado Padre de la gloria, te damos muchas gracias en esta tarde, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Sabemos que en estos 39 años tú no nos has dejado, no nos has desamparado. En estos 39 años, Señor, tú nos has acompañado, has estado de la mano, Señor, llevándonos, caminando. Has estado, Señor, acompañándonos en todo momento. Tú has visto, Señor, los momentos de crisis. Tú has visto, Señor, aquellos hermanos fieles que han dispuesto su vida y han dicho, Señor, yo quiero trabajar acá. Has visto, Señor, aquellos hermanos que han sufrido. Has visto, Señor, aquellas ovejas que están rotas. Señor, tú como dueño has visto, Señor, todo lo que ha ido pasando a través de estos 39 años. Pero, Señor, sabemos que tú también eres nuestro buen pastor. Y, Señor, como buen pastor tú nos has dirigido.
Y cada vez, Señor, que tú has visto una falencia, una necesidad, tú has ido cubriendo, Señor. Porque esta iglesia es tuya, Señor. Esta iglesia es tuya. Eres tú, Señor, el dueño. Eres tú el Señor de esta iglesia. Y por eso te agradecemos, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Te agradecemos porque la iglesia, Señor, te pertenece. Te agradecemos porque cada uno de nosotros, Señor, te pertenece. Y sabemos y tenemos la seguridad, Señor, de que tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, Señor, hasta cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, y podamos recibir esa bienvenida. Gracias, Señor. Usa a mis hermanos, Señor. Levanta instrumentos útiles, Señor. Levanta instrumentos honrosos, Padre. Levanta, Señor, la iglesia de la Florida, Señor. Levanta la iglesia de la Florida. Levanta la iglesia de la Florida. Que podamos ser instrumentos en esta comuna. Necesitamos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo. Sin ti no vamos a llegar a ninguna parte. Pero, Señor, sabemos que contigo, Señor, tendremos victoria y podremos llegar a la meta. Bendíganos, Señor. Bendiga a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando